El diagnóstico del TDA. El diagnóstico del TDA se basa en una serie de criterios. Por ejemplo, también existen otros, los publicados en el año 2000 por la American Psychiatric Association en la cuarta edición de su manual Diagnóstico y Estadístico de las Alteraciones Mentales. Hay 9 posibles síntomas de inatención, 6 síntomas de hiperactividad y 3 síntomas de impulsividad. Para ser diagnosticado, un niño debe presentar al menos 6 de los síntomas de inatención, TDA con predominio de inatención, o 6 entre hiperactividad e impulsividad, TDA con predominio hiperactivo-impulsivo, o ambas cosas, TDA de tipo mixto. Los síntomas han de estar presentes durante al menos 6 meses, en un grado inadaptado e inapropiado para el nivel de desarrollo psicomotor. Además, alguno de los síntomas debe haber comenzado antes de los 7 años. Los síntomas tienen que causar problemas en 2 o más ambientes, como la casa y la escuela. Tiene que haber pruebas claras de incapacidad clínicamente significativa en el funcionamiento social, escolar u ocupacional. Y los síntomas no deben ser causados por otras enfermedades mentales. Mientras escribo este libro, mayo de 2013, ha aparecido la nueva versión. Los síntomas del TDA son los mismos, pero ha cambiado el criterio de la edad de comienzo. Ahora solo se exige que hayan comenzado antes de los 12 años. Algunos ejemplos de síntomas. Intención. A menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, trabajos y otras actividades. A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o juegos. A menudo se distrae fácilmente con estímulos externos. Hiperactividad. A menudo se levanta del asiento en clase y en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado. A menudo habla demasiado. Impulsividad. A menudo suelta la respuesta antes de completar la pregunta. Como puede ver, no es solo una definición arbitraria, sino una larga cadena de arbitrariedades. Como si definiéramos hipertensión como presión arterial alta, sin dar una cifra. ¿Qué grado se considera inadecuado para cada síntoma? ¿Qué es una dificultad para mantener la atención? ¿Durante cuánto tiempo hay que mantener la atención? ¿En qué asuntos? ¿Tiene déficit de atención un niño que se distrae en clase, pero puede ver una película o un partido de fútbol enteros? ¿Tiene todos los profesores la misma capacidad docente? ¿O hay algunos que saben mantener la atención de sus alumnos mejor que otros? ¿Qué frecuencia se considera a menudo? ¿Cada día? ¿Varias veces al día? ¿Una vez por semana? ¿Cuántas palabras por hora hay que pronunciar para hablar demasiado? ¿Cuántas palabras por hora hay que pronunciar para hablar demasiado? Todo dependerá de las expectativas del profesional que realiza el diagnóstico. Ante un mismo niño, un médico o un maestro puede decir hiperactivo y otro puede decir vivaz o impaciente, o incluso un niño típico. El hecho de haber establecido unos criterios diagnósticos numerados y puestos en negro sobre blanco parece dar credibilidad al tema, pero no es así. Entre este paciente parece muy pálido y la medición de la hemoglobina en la sangre hay una diferencia sustancial. Hemos hecho una prueba objetiva para confirmar o descartar la sospecha de anemia. Pero contestar sí o no a los 18 criterios diagnósticos no constituye una prueba objetiva. Simplemente hemos desglosado la apreciación subjetiva inicial, este niño parece hiperactivo, en otras 18 apreciaciones iguales de subjetivas. Este niño parece que se levanta a menudo del asiento, este niño parece que habla demasiado, etc. Algunos investigadores están trabajando en la creación de pruebas de laboratorio que permitirían detectar esos genes de la hiperactividad. Puede ver la noticia en la web del Servicio de Información sobre Investigación y Desarrollo de la Unión Europea. Aún no se sabe cómo acabará esta historia, pero si finalmente se llega a comercializar ese chip de ADN para el diagnóstico de la hiperactividad, no estoy muy seguro de que resulte beneficioso. La relación entre los genes y la hiperactividad no puede ser ni mucho menos absoluta, ni siquiera en otros aspectos puramente orgánicos. Como el color del pelo o de la piel, son las cosas tan sencillas como parecían en los fundamentos de la genética que estudiábamos en bachillerato, y mucho menos en cuestión de comportamiento, en la que sin duda también influyen la cultura, el entorno, la familia y la escuela. Por lo tanto, habrá niños con hiperactividad a los que la prueba genética les salga normal y otros aparentemente normales a los que las pruebas les salga alterada.
El niño que no está atento en clase, no acaba los deberes, no se está quieto un momento, pero tiene la prueba de ADN normal, ¿no se verá privado de la protección del diagnóstico? Si ya no es hiperactivo, ¿qué es? ¿Un gamberro, un cuentista, un maleducado? ¿No recibirá castigos en vez de ayuda? Y al revés, si un niño de conducta normal tiene los genes del TDA, ¿cómo lo tratarán sus padres y profesores? ¿No se acabará cumpliendo fatalmente la profecía, cuando todo el mundo espera que empiece a dar problemas en cualquier momento? ¿Cómo dice? ¿Que nadie le habría hecho la prueba si no tuviera síntomas de hiperactividad? Esperemos que así sea. Esperemos que esa prueba de ADN sea solo un método caro y complicado que se use en estudios de investigación. Pero si se llega a comercializar y es barato y sencillo, como la prueba del embarazo, pronto seguirán las propuestas de hacerle la prueba a los hermanos de los niños hiperactivos y más adelante a los primos y otros parientes. Y los mismos laboratorios farmacéuticos que ahora proponen el autodiagnóstico en sus páginas web no durarán en recomendar también una sencilla prueba de ADN. Incluso si solo se vende en receta, los padres podrían presionar a su pediatra para obtenerla o conseguirla en Internet. Seguro que algún experto hiperentusiasta acaba proponiendo hacer la dichosa prueba a todos los niños al comienzo de la primaria. Evolución y tratamiento. Otro argumento para considerar a la hiperactividad como una enfermedad son sus consecuencias. Los niños con TDA sacan malas notas. Cuando toman anfetaminas mejoran. Eso demostraría que la enfermedad es real y que el tratamiento es eficaz. Sí. Múltiples estudios encuentran que los niños hiperactivos sacan peores notas, pero es que por definición son niños que no están atentos en clase y no acaban los deberes. Claro que sacan peores notas. Más que una enfermedad es una petición de principios. Vicio del razonamiento que consiste en poner por antecedente lo mismo que se quiere probar. En Estados Unidos, como hemos visto, 1 de cada 5 adolescentes varones ya está diagnosticado. El sistema escolar parece inadecuado para tratar a 1 de cada 5 alumnos, pero en vez de modificar el sistema escolar, preferimos tratar con anfetaminas a los chicos. Y por otra parte, muchos otros factores disminuyen el rendimiento escolar. La clase social, los barrios, conflictos, las aulas abarrotadas, la falta de ayuda de los padres, los malos profesores. Pero no consideramos que todos esos factores sean enfermedades. ¿Cómo de eficaz es el tratamiento con anfetaminas? Internet está lleno de padres y de jóvenes que relatan la experiencia de sus hijos o la suya propia. Desde los que ven el tratamiento como una pesadilla destructora hasta los que lo ven como un mágico salvavidas. Pero en medicina no debemos conformarnos con experiencias anecdóticas. Necesitamos estudios bien hechos. Y el problema es que hay muy pocos. Uno de los mejores es el estadounidense MTA, Multimodal Treatment Study, realizado durante décadas por 6 equipos de investigación independientes en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Mental y el Departamento de Educación de los Estados Unidos. En el MTA participaron casi 600 niños de 7 a 9 años, diagnosticados por especialistas con criterios estrictos. Fueron asignados al azar a 4 posibles tratamientos. 1. Un tratamiento psicológico consistente en unas sesiones de formación para los padres, un campamento de verano especializado para los niños y la colaboración de un especialista con el maestro durante el curso. 2. Tratamiento farmacológico con metilfenidato, anfetamina o raramente otros fármacos, con un estricto protocolo para determinar la dosis más adecuada en cada caso. Durante el primer mes se administraban distintas dosis de metilfenidato o placebo, a doble ciego, sin que médicos, padres y maestros supieran qué estaba tomando el niño en un día dado. 1 de cada 9 niños en este grupo no tomó medicación, porque ya mejoró mucho con el placebo. Tratamiento combinado, los 2 anteriores juntos. 4. Tratamiento en la comunidad. Simplemente se entregó a los padres un informe y estos acudieron al médico o psicólogo de su elección. 2/3 de estos niños también recibieron medicación, sobre todo metilfenidato, aunque en general a dosis algo más bajas. Los primeros resultados, tras 14 meses de seguimiento, se publicaron en 1999. El artículo comienza diciendo que el TDA se da en el 3 a 5% de los niños de edad escolar. ¿Qué tiempos aquellos en que solo estaban afectados menos del 5% de los niños, y no el 10 al 20% como ahora? Y no hace ni 15 años.
En los 4 grupos hubo notables mejorías. Los niños con tratamiento farmacológico o combinado mejoraron más que los que solo recibieron tratamiento psicológico o en la comunidad. Pero incluso el tratamiento psicológico fue mejor que el tratamiento en la comunidad, a pesar de que la mayoría de estos, recuerde, también tomaron fármacos. Lo que viene a decir que un buen tratamiento psicológico es más eficaz que un tratamiento normal, el que suelen recibir los niños en la vida real, con fármacos. El estudio no terminó allí. En 2004, tras 24 meses de seguimiento, las ventajas del tratamiento farmacológico se habían reducido a la mitad, sobre todo en los que habían abandonado el tratamiento, pero los que habían continuado todo el tiempo con los fármacos mostraban un menor crecimiento en altura. En ese momento, a los 24 meses de tratamiento, se eligió un grupo control de casi 300 niños comparables, compañeros de clase, pero que no tenían TDA. En 2007 se publicaron los resultados tras 3 años de seguimiento. No había diferencia entre los 4 grupos iniciales. En el grupo farmacológico y en el combinado, el número de niños medicados había bajado en este tiempo del 91 al 71%, mientras que en el grupo con tratamiento psicológico el uso de medicación había aumentado del 14 al 45%, y en el grupo tratado en la comunidad se había mantenido estable en torno al 60%. Por fin, en 2009, llega la última entrega, de momento, con el seguimiento a los 6 y a los 8 años, es decir, cuando tenían entre 13 y 15 y cuando tenían entre 15 y 17 años de edad. No hay diferencias entre los 4 grupos de tratamiento, ni en las notas escolares, ni en los arrestos por la policía, ni en las hospitalizaciones psiquiátricas. Más de la mitad de los que tomaban medicación la habían abandonado en ese tiempo, pero al ajustar por ese factor tampoco había diferencias entre los grupos, es decir, que el seguir tomando la medicación durante años no daba mejores resultados. Total, que aunque durante unos meses el tratamiento con anfetaminas prueba parecer efectivo, a la larga el resultado no varía. Un niño no se pierde gran cosa por no haber tomado el tratamiento. Los autores señalan que la necesidad crucial de desarrollar tratamientos que sean eficaces, accesibles y duraderos. Habrá que desarrollarlos, porque de momento no existen. Comparando el conjunto de los adolescentes con TDA, todos sumados, pues no había diferencias entre los 4 tratamientos, con el grupo de control de sus compañeros de clase no hiperactivos, los primeros presentaban peores puntuaciones en casi todos los parámetros, pero tampoco es una diferencia como de la noche al día. En la escala de gravedad del gamberrismo, escala que va del 1 al 5, 1,62 frente al 1,10. Arrestados por la policía, el 19,8 frente al 11,6. En los Estados Unidos, el 11% de los adolescentes normales han sido arrestados alguna vez. No salgo de mi asombro. ¿Han repetido algún curso? El 37,3 frente al 17,9. Hiperactividad, fármacos y drogas. Se ha encontrado que entre los adolescentes y jóvenes hiperactivos hay más accidentes, más abuso de drogas, más gamberrismo y actividades delictivas. Pero si eso demuestra la existencia de una enfermedad, entonces el haber nacido en ciertos barrios o en cierta clase social también es una enfermedad. Todo lo más, la hiperactividad sería un factor de riesgo para ciertos problemas y en modo alguno una condena. Veremos con detalle uno de esos estudios realizados en Estados Unidos por Christy Walter y colaboradores. Compararon a 142 adolescentes 13 a 18 años con TDA seguidos desde la infancia con otros 100 adolescentes sin TDA. Casi todos eran varones. Se entrevistó a niños y a padres juntos y por separado y se midieron las siguientes variables. Punto número 1. Conocimiento que los padres tienen de sus hijos, pasando a los hijos el cuestionario PACAI, conocimiento paterno de las actividades e intereses de los hijos, con preguntas tales como ¿saben de verdad quiénes son tus amigos? ¿O saben de verdad dónde están en tu tiempo libre? ¿Dónde estás en tu tiempo libre? Segundo punto, consistencia de los padres, con el cuestionario CRPBI, inventario de la conducta paterna explicada por los hijos, con supuestos como mis padres pronto olvidan las reglas que han puesto o mis padres cambian de opinión para que las cosas sean más fáciles para ellos. Tercer punto, apoyo de los padres con el inventario de la red de relaciones, con preguntas como ¿te da tu madre buenos consejos para manejar tus problemas? ¿O puedes confiar en que tu padre estará contigo pase lo que pase? Punto número 4.
conflictos entre los padres y el adolescente mediante el cuestionario de conductas conflictivas, con supuestos como mi madre grita mucho o parece que casi nunca estamos de acuerdo. Y en cuanto a los resultados, punto número 1. Abuso de sustancias, alcohol, tabaco y marihuana, con preguntas como en las últimas 6 meses, ¿cuántas veces te has emborrachado? O ¿cuántos cigarrillos has fumado al día durante el último mes? Gamberrismo. Esta vez pasado a la madre el cuestionario de conducta de los hijos, para averiguar con qué frecuencia había hecho su hijo en los últimos 6 meses cosas como decir mentiras, hacer novillos o ir con otros que se meten en problemas. Por cierto, el artículo usa la palabra inglesa delinquency, que me pareció un poco exagerada, pues para mí un delincuente es el que roba o mata o trafica con drogas, o en definitiva comete un delito. He buscado la palabra en el diccionario inglés y para mi sorpresa la define como una falta o fechoría usualmente menor, especialmente la cometida por una persona joven. Comprendo de repente que delincuencia juvenil no es la traducción correcta de juvenile delinquency. Es un error de traducción, un falso amigo. En realidad sería más adecuado hablar de gamberrismo juvenil y lo que nosotros llamamos delincuencia se dice crimen en inglés. Comprendo que durante más de 40 años, desde que siendo niño oí por primera vez esa expresión, lo estoy considerando un problema más grave de lo que es en realidad. Que los sociólogos anglosajones están hablando de chicos que dicen mentiras y faltan a clase, mientras que aquí estamos pensando en chicos que se pelean a navajazos. El lenguaje influye en las categorías mentales, en nuestra forma de ver y entender el mundo. Resultados. Si los adolescentes con TDA incurrían más en todas las conductas problemáticas, sí. En el consumo de alcohol tenían una puntuación media de 1.84 frente al 1.43 en el grupo de control. Es poca diferencia y ambas puntuaciones son bajas, pues la puntuación no parte de 0, sino que podría ir desde el 1, no se emborracha nunca, hasta el 9, más de 2 veces por semana. En el tabaco tampoco había grandes problemas ni grandes diferencias. 2.0 frente a 1.39, en una escala que va del 1, no fuma, al 7, 2 paquetes al día o más. La diferencia era algo mayor en el uso de marihuana, 2.74 frente al 0.67. Es una escala que va del 0, no consume, al 9, más de 2 veces por semana. En gamberrismo, la diferencia puede parecer mayor si se miran solo las cifras, 3.96 frente al 1.0, pero la escala de gamberrismo tenía 13 posibles gamberradas, cada una de las cuales se podía puntuar con un 0, no lo ha hecho nunca, o un 1, un poco o algo, o un 2, bastante o mucho. Los puntos no se promedian, sino que se suman todos. La puntuación individual podía estar, por tanto, entre 0 y 26, de modo que una media de casi 4 es bastante baja. Vemos de momento que, aunque los chicos con hiperactividad tienen algunos problemas en la adolescencia, no son en general ni problemas muy graves ni muy frecuentes. Ahora imagine que la noticia hubiera aparecido en la prensa y encima con una traducción poco cuidadosa. ¿Cuál sería el titular? Probablemente los niños hiperactivos se convierten en delincuentes juveniles. ¿Cómo se le queda el cuerpo? Pero no hemos llegado todavía a la parte más importante del estudio, la que relaciona las actitudes de los padres con los resultados de los hijos. El conocimiento de los padres, es decir, básicamente el que los padres se enteren de dónde están y qué hacen sus hijos, se relacionaba con mejores resultados en todos los campos, especialmente menos alcohol y menos gamberrismo y también menos tabaco y menos marihuana, tanto en los hiperactivos como en los controles. Y la combinación global de las buenas prácticas parentales, conocimientos, consistencia, apoyo y pocos conflictos, se relacionaba con menos gamberrismo. Es decir, la hiperactividad facilita que los niños tengan algunos problemas, pero ni mucho menos la condena a sufrir problemas. Y los cuidados de sus padres, ocupándose de ellos, haciéndoles caso, puede prevenir muchos de esos problemas. Los medicamentos más usados para el tratamiento de TDAH pertenecen al grupo de las anfetaminas. Sus nombres comerciales son ya famosos: Ritalin, metilfenidato en España, comercializado como Rubifen, Medikinet o Concerta, y Adderall, una mezcla de anfetamina y destroxofetamina, no comercializado en España.
El metilfenidato disminuye los síntomas del TDA y esto sería para algunos otra prueba de que esto es ante una verdadera enfermedad. Si se cura, es que estaba enfermo. Pero en realidad tomar anfetaminas para mejorar en la escuela no es nada nuevo. Cuando yo iba a la universidad estaba de moda tomar anfetaminas para estudiar una época de exámenes. Y los profesores nos decían que era peligroso y yo no las tomé. Hoy en día las anfetaminas han pasado de moda, en buena medida porque se retiraron del mercado. No eran anfetaminas fabricadas clandestinamente, sino compradas en la farmacia. Y algunos estudiantes usan metilfenidato con el mismo propósito. Es un medicamento que aumenta la capacidad de atención y concentración de todo el mundo, no solo de los hiperactivos. Y por tanto el hecho de que alguien se concentre más tras tomarlo no prueba que estuviera enfermo. En España, el Ministerio de Sanidad incluía en 2011 el metilfenidato en su informe sobre las drogas emergentes. En Estados Unidos hace tiempo que ha emergido y constituye ya un importante problema de salud pública y una causa importante de adicción. En un episodio de Los Simpson, padres, maestros y médicos presionan a Bart para que tome Focusin, un nombre falso, para evitar problemas legales, supongo, pero que todo el mundo sabe que en realidad es el Ritalin. Los guionistas aprovechan que en inglés una sola palabra, drug, designa a las drogas ilegales y también a cualquier medicamento. Así, su madre insiste, di sí a las drogas, la droga maravillosa que convierte al gamberro y payaso de la clase en un alumno ejemplar. El periodista Alan Schwartz ha dedicado al problema del metilfenidato una serie de artículos en The New York Times. Denuncia que algunos de los pacientes con TDA han fingido deliberadamente sus síntomas delante del médico para obtener un diagnóstico y una receta. Quieren la droga para preparar los exámenes, para ser capaces de pasar la noche en vela y terminar los trabajos escolares a tiempo para sacar mejores notas en la secundaria y poder así entrar en una buena universidad. Las pastillas sobrantes son objeto de un activo tráfico. Los pacientes auténticos se quejan de que sus compañeros de clase los persiguen en la temporada de exámenes, suplicándoles unas cuantas pastillas. Uno de los artículos relata con detalle la historia de un joven que fingió su enfermedad para obtener las pastillas. Las consiguió fácilmente en consultas de apenas 5 minutos con el psiquiatra. Sufrió adicción a las anfetaminas, experimentó graves efectos secundarios, psicosis y paranoia y finalmente se suicidó. La UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicó en 2007 un documento sobre la prevención del consumo de anfetaminas. Calculan que 35 millones de personas usan ilegalmente anfetaminas en el mundo, más que cocaína, 13 millones, y opiáceos, 16 millones sumados. Los estudiantes usan sobre todo las pastillas de Ritalin y Adderall. En la calle y en las discotecas están más extendidos el speed, metanfetamina, y el éxtasis, metilendioximetilanfetamina. Vimos más arriba que en Estados Unidos existen enormes diferencias entre el número de diagnósticos y tratamientos de TDA entre distintos estados. De entrada me sorprendió una distribución que parecía contraria a la intuición. Uno piensa en la hiperactividad, o más exactamente en el diagnóstico de hiperactividad, como algo moderno ligado al estrés de las grandes ciudades. Pero resulta que la incidencia más baja se da en estados ricos y altamente urbanizados como California o Nevada, Las Vegas, Colorado, Denver o Nueva Jersey, mientras que la incidencia más alta se da en estados rurales y relativamente pobres como Carolina del Norte, Luisiana, Alabama o Mississippi. Otro de los artículos de Schwartz me sugirió una posible explicación para esta paradoja. Algunos médicos recetan anfetaminas a sus pacientes más desfavorecidos, tengan o no tengan hiperactividad, en un intento para evitar su fracaso escolar y ofrecerles la posibilidad de cursar estudios superiores. Un pediatra en un pueblo de Atlanta lo explica así: no tengo muchas opciones. Hemos decidido como sociedad que es demasiado caro modificar el ambiente del chico, así que tenemos que modificar al chico. Y el superintendente de un distrito escolar en California afirma que los diagnósticos de TDA han aumentado tan rápidamente como bajaba el presupuesto de educación. Podría ser consecuencia de un médico que ve a un niño fracasado en una aula abarrotada con otros 42 niños y sus frustrados padres preguntando qué puedo hacer, pues el médico dice: podría ser TDA, vamos a hacer una prueba. El TDA predispone al consumo y abuso de drogas ilegales. ¿Por qué la hiperactividad lleva al adolescente a probar cosas nuevas? ¿O por qué en una sociedad que exige a los niños estarse quietos,
el hiperactivo entra en conflicto con sus padres y con la escuela y eso lo empuja a la marginalidad? No lo sé, aunque tengo sospechas. Existía la creencia de que el tratamiento con estimulantes, anfetamina o metilfenidato, podía de hecho aumentar el consumo de otras drogas. En 1999, Joseph Biederman y colaboradores del Hospital General de Massachusetts anunciaron al mundo con gran alegría que no, que el hecho del tratamiento farmacológico de la hiperactividad disminuye el riesgo de drogadicción. Su estudio no es muy grande, 56 chicos tratados con estimulantes. Media 17 años, 19 diagnosticados de TDAH, pero no tratados. Media 18 años y 137 controles sanos, media 19 años. Todos varones de raza blanca, no hispanos, seguidos durante 4 años y con al menos 15 años de edad al terminar el seguimiento. Al final del periodo de seguimiento, el 18% de los controles sanos, el 25% de los hiperactivos tratados y el 75% de los hiperactivos sin tratamiento sufrían abuso o dependencia o al menos una de las 5 drogas consideradas: alcohol, marihuana, alucinógenos, estimulantes o cocaína. Y 16.34 y 32% respectivamente sufrían abuso o dependencia del tabaco. Es decir, el tratamiento con anfetaminas disminuye el riesgo de adicción a varias drogas, pero no influye en el riesgo de tabaquismo. Me parecen porcentajes muy altos, incluso en los controles sanos, pues solo mide el abuso o la dependencia, diagnosticados con criterios estrictos como la intoxicación frecuente, los síntomas de retirada o intentos fracasados de dejarlo, no el simple consumo, que sería todavía más alto. Uno se pregunta, ¿en qué clase de barrio vivían esos chicos? No, el estudio no lo especifica. Nótese también que el uso o dependencia de estimulantes no incluye a las anfetaminas recetadas, pues entonces el 100% de los chicos en tratamiento estarían por definición tomando drogas. Aunque los autores concluyen que no se sabe lo que ocurre a más largo plazo, o con chicos de otras razas o con chicas, sus conclusiones fueron ampliamente citadas como prueba de las ventajas del tratamiento. Pero fueron apareciendo nuevos estudios y la mayoría no confirmaban el trabajo de Biederman. Por ejemplo, Ken Winters y colaboradores de Minnesota siguieron a 149 pacientes con TDAH durante 15 años. Al final del seguimiento, los jóvenes no medicados presentaban menos dependencia o abuso al alcohol, 33% frente al 50%, de tabaco 54% frente al 67%, y casi igual con la marihuana, 24% frente al 25%, y otras drogas 6% frente al 8%. Con las diferencias no son en ningún caso estadísticamente significativas. Tampoco se puede afirmar que la medicación ha aumentado la drogadicción, y los autores concluyen simplemente que el tratamiento con estimulantes no crea un riesgo significativo de abuso posterior de sustancias. Por fin, en 2008, Biederman y colaboradores publicaron un nuevo estudio, sobre los mismos chicos, todos varones blancos del primer estudio y unos cuantos más, en total 85 tratados con estimulantes y 25 no tratados, pero esta vez seguidos no durante 4 sino durante 10 años, y no encontraron ninguna diferencia significativa, pero la tendencia era hacia un mayor abuso de drogas entre los que habían tomado anfetamínicos. La conclusión es bien modesta. No hay pruebas de que el tratamiento con estimulantes aumente o disminuya el riesgo posterior de abuso de drogas. Y eso, insisto, sin contar con drogas la anfetamina recetada. Estamos en una sociedad que le puede quitar la medalla a un atleta profesional por haber tomado una pastilla para correr más, pero que es capaz de administrar a un niño de 6 años una pastilla para estar más atento en clase. Ejercicio físico e hiperactividad. En los últimos años, varios estudios indican que el ejercicio físico puede mejorar los síntomas de TDAH. Por ejemplo, Pontifex y colaboradores estudiaron a 40 niños de 8 a 10 años, 20 hiperactivos y 20 controles sanos, que alternativamente tenían que hacer ejercicio físico o bien sentarse y leer un libro durante 20 minutos. Todos los niños, tanto hiperactivos como sanos, mostraron más concentración en una tarea que requería atención después del ejercicio y también respondieron mejor a un pequeño examen sobre ortografía y matemáticas.
Wiegel y colaboradores han revisado los estudios sobre el ejercicio y el TDAH y han propuesto la hipótesis de que el ejercicio físico actúa sobre los mismos sistemas cerebrales que las anfetaminas, pero en vez de efectos secundarios negativos los tiene positivos. Disminuye la obesidad, el colesterol, la presión arterial. Explican que en una escuela canadiense tienen cintas de correr para que los alumnos puedan hacer ejercicio durante la clase. Aunque los estudios científicos son recientes, los maestros saben desde hace mucho tiempo que el ejercicio mejora la atención de los alumnos. Es por eso por lo que en la escuela se hacen recreos, y tal vez necesitaríamos recreos más frecuentes. Recreos con juego libre, no con ejercicios obligatorios, porque la clase de gimnasia no es lo mismo que el recreo. Obsérvese que la eficacia del ejercicio desmiente por completo un posible tratamiento popular de la hiperactividad. Seguro que más de uno, más de un padre, más de un maestro, ha pensado alguna vez: este niño tiene que aprender a estarse quieto. Pues no son las actividades tranquilas y relajadas como sentarse a leer las que tranquilizan al niño. Es el otro tratamiento popular, totalmente opuesto, el que resulta vencedor. Este niño lo que necesita es desbravarse y quemar toda esa energía que tiene. Los niños de ahora disfrutan de mucho menos juego libre. Ya no pasan horas jugando en la calle, a la cuerda, al escondite, a luchar, a correr. Ahora muchos juegos son estáticos delante de una pantalla y la actividad física muchas veces está controlada y reglamentada. Hemos convertido el juego en deporte, bajo la supervisión de un adulto, con una fuerte presión para ganar y con reprimendas para el que lo hace mal. Muchos padres y maestros creen todavía que limitar las actividades físicas de los niños es una forma adecuada de castigo. A la silla de pensar, al rincón, a tu cuarto, castigados en recreo. Si todos los castigos son contraproducentes, este lo es doblemente. El niño que se porta mal en clase es precisamente el que más recreo necesita. Castigándolo sin recreo, solo se consigue que en la siguiente clase esté todavía menos atento y menos quieto. Hiperactivos célebres. Veíamos más arriba que don Santiago Ramón y Cajal, nuestro primer premio Nobel, el más grande científico que ha dado España, fue un niño hiperactivo, o eso deducen muchos que han analizado su biografía. Y desde luego practicó el gamberrismo hasta rozar la delincuencia. Él mismo explica en Recuerdos de mi vida cómo a los 11 años fabricó con sus amigos un cañón de madera. En aquel verano mis juegos favoritos fueron los guerreros, y muy especialmente las luchas de honda, de flecha y de boxeo. Pronto las encontré sosas e infantiles. Yo acariciaba más altas hazañas, aspiraba al cañón y a la escopeta, y me propuse fabricarlos fuese como fuese. Cargóse a conciencia de la improvisada pieza de artillería, metiendo primero buen puñado de pólvora, embutiendo después recio taco y atiborrando en fin el tubo de tachuelas y guijarros. Un ancho boquete abierto en la puerta nueva, por el cual, airada y amenazadora, asomó poco después la cabeza del hortelano. Nos reveló los efectos materiales y morales del disparo, que según presumirá el lector, no fue repetido aquel día. Mi travesura tuvo para mí, de todos modos, consecuencias desagradables. El Monterilla, el alcalde, que tenía también noticias de otras algaradas mías, aprovechó la ocasión que se le ofrecía para escarmentarme, y viniendo a mi casa en compañía del alguacil, dio con mis huesos en la cárcel del lugar. Esto ocurrió con beneplácito de mi padre, que vio en mi prisión excelente y enérgico recurso para corregirme. Llegó hasta ordenar que me privasen de alimento durante toda la duración del encierro. Así transcurrieron 3 o 4 días. Lo del ayuno, sin embargo, fue pura amenaza, y no porque mi padre se arrepintiese de la dura sentencia fulminada, sino que por la conmiseración de cierta buenísima señora conocida, nuestra doña Bernardina de Normante, la cual, de acuerdo sin duda con mi madre, forzó la severa consigna, enviándome desde el siguiente día del encierro excelentes guisados y apetitosas frutas. Se equivoca de medio a medio el paciente lector si presume que el pasado percance me haría aborrecer las armas de fuego. Al contrario, sobreexcitó mi inclinación a la balística. Redújose el escarmiento a ser más cauteloso en ulteriores fechorías. Se fabricó otro cañón que disparamos contra una terrera,
pero esta vez cargada de el arma hasta la boca. Reventó como un barreno, sembrando el aire de astillas. Éramos incorregibles. ¿Cuántos elementos pedagógicos en esta historia? Sale el castigo y salen las consecuencias. Y lo mismo que yo opina don Santiago, que consecuencias y castigos son términos intercambiables. Y lo que fue un grave atentado que podría haber matado a alguien si alguien hubiera salido en aquel momento por la puerta en la que se abrió un bloquete, no es en palabras del catedrático más que una travesura. Opina también, y esto lo escribe a los 65 años, 11 después de obtener el Nobel, que el castigo no sirvió para corregir su conducta, sino solo para que aprendiera a hacer sus gamberradas con más disimulo. Y que decir de esa madre que rompe el castigo impuesto por el padre, y de doña Bernardina, esa buenísima señora cuyo nombre aún recuerda tras 5 décadas. No hace ese honor a otros personajes, el hortelano, el alcalde, ni siquiera sus compañeros de fechorías parecen tener nombre. Cosas que hace siglos eran simples travesuras o incluso muestras de precoz virtud, hoy se consideran graves problemas de conducta. Y esa es tal vez la causa principal de la epidemia de hiperactividad que vivimos. Los padres y profesores no soportan tan bien como antaño la conducta normal de los niños. No estoy diciendo que todos los niños diagnosticados de TDAH tienen una conducta normal, pero algunos sí. No es una cuestión de todo o nada, algo que se tiene o no se tiene. Es una distribución a lo largo de una escala y el lugar es que se pone el punto de corte, donde se separa a los hiperactivos y de los normales. Es y siempre será y no puede dejar de ser arbitrario. Incluso si se inventase un aparato capaz de medir la hiperactividad de forma exacta y dar una cifra clara y definitiva, cosa que estamos lejos de tener, el límite seguiría siendo arbitrario. Estoy seguro de que existen algunos niños que sí tienen un verdadero problema por hiperactividad o por déficit de atención y necesitan un tratamiento, que no tiene por qué ser siempre farmacológico. Y estoy dispuesto a admitir, cuando lo demuestren con buenos estudios y resultados a largo plazo, que para algunos de esos niños los fármacos pueden ser útiles. Pero tampoco me cabe duda de que existe un sobrediagnóstico. Niños a veces superdotados que se aburren en clase porque ya entendieron la explicación hace 20 minutos y porque los problemas demasiado sencillos no les suponen ningún reto. Niños con depresión o con otro problema psicológico. Niños con problemas orgánicos como una sordera que no se había detectado. Niños sanos y normales simplemente un poco más movidos que sus compañeros. Atolondrados se decía antes. Convertidos en enfermos porque el TDAH es un diagnóstico de moda. Porque alguien ha puesto el punto de corte demasiado bajo. Se ha propuesto un cuestionario para distinguir a los niños superdotados de altas capacidades de los hiperactivos. Aquí os dejo un link, os los dejaré todos en los comentarios. Ya en 1859, en su ensayo sobre la libertad, el filósofo y economista John Stuart Mill advertía contra la tiranía de la sociedad, su tendencia a imponer sus propias ideas y prácticas y reglas de conducta, una tiranía más formidable que muchos tipos de opresión política, porque deja menos vías de escape, y advierte que esta tiranía se dirige especialmente contra la individualidad, con el ideal de hacer a todo el mundo igual. La exigencia de que todos los demás se parezcan a nosotros crece con aquello que le alimenta. Si esperamos a resistirnos hasta que la vida haya sido prácticamente reducida a un tipo uniforme, todas las desviaciones de este tipo acabarán por ser consideradas impías, inmorales, incluso monstruosas y contrarias a la naturaleza. La humanidad se vuelve rápidamente incapaz de concebir la diversidad cuando ha perdido por algún tiempo la costumbre de verla. Pienso que esta tendencia de la sociedad de imponer la uniformidad a cualquier precio es especialmente fuerte de unas décadas a esta parte, en la crianza y educación de los niños. Los padres consultan al pediatra cualquier posible desviación, siempre preguntando, ¿es normal? Si en tiempos de Jesucristo los mudos hablaban y los paralíticos caminaban, ahora queremos que hablen los silenciosos y callen los habladores, que se abran los tímidos y se tranquilicen los movidos. El que siempre juega con el mismo amigo debería relacionarse con más gente. El que juega con cualquier debería establecer lazos más fuertes. El que todo lo que presta debería ser más cuidadoso con sus cosas. El que todo lo guarda debería aprender a compartir.
Queremos que el dormilón se despierte, que el insomne se duerma, que el que grita hable más bajo, que el que no grita sea más asertivo. Unos deberían estudiar más, otros deberían jugar más, unos deberían hacer más ejercicio y otros leer más libros. Queremos que todos los niños sean iguales, rigurosamente iguales, y tenemos libros y psicólogos para el que se aparta de lo normal. Los niños índigo. Entre los que han criticado los excesos en el diagnóstico y en el tratamiento farmacológico de la hiperactividad hay profesionales serios. No deje de leer, si le interesa el tema, el artículo del Dr. Tizón, al que podrá acceder a partir de la página que las pondré también en los comentarios. Mástiempoconloshijos.blogspot.com.es, por si me olvido de ponerla, o en la web italiana www.giulemonidai-bambini.org. Pero también hay críticos poco serios, desde la Iglesia de la Cienciología, que está por principio en contra de la psiquiatría, hasta algunas corrientes New Age. Parece que la epidemia de hiperactividad ha contribuido a la difusión de la creencia de que en los niños índigo. La cosa comenzó en los años 70, cuando una parapsicóloga norteamericana afirmó en un libro que desde los años 70 estaba viendo cada vez más niños con una aura de color índigo. Posteriormente surgieron más libros, docenas de libros e infinidad de páginas web. En ellas muchos padres a los que habían dicho que sus hijos eran hiperactivos encuentran un concepto alternativo que puede resultar más atractivo. Su hijo no está enfermo, sino que es especial, incluso superior. La descripción de un niño índigo puede aplicarse a casi cualquier niño. Algunos de sus rasgos son, lo podéis ver en la web indigochild.com. 1. Tienen el sentimiento de que merecen estar aquí. ¿Qué significa esto? ¿Hay niños que tienen la sensación de que no merecen estar aquí? 2. Tienen dificultades con la autoridad absoluta. ¿Y quién no las tiene? 3. Hay cosas que simplemente no hacen. Por ejemplo, les cuesta esperar en una cola. Si a los niños pequeños les cuesta estarse quietos mucho rato, ¿no lo sabían? 4. Parecen antisociales, excepto con los que son como ellos. Traducción: hablan y juegan más con sus amigos que con los desconocidos. Anda, igual que los adultos. 5. No responden a una disciplina basada en la culpa. Casi nadie responde a tal cosa. 6. No se cortan a la hora de hacerte saber lo que necesitan. Piden brazos, piden atención, piden helados, piden juguetes. ¡Qué raro! Nunca se habían visto niños así. Esta parece ser la descripción clásica, con un total de 10 puntos. Aquí hay otra descripción con más de 50 puntos. Son muy creativos y les encanta construir cosas. Todos los niños pintarrajean, recortan o hacen cosas con los cojines del sofá, y los padres, claro, nos gusta pensar que nuestro hijo es extraordinariamente creativo y los demás no son capaces de pintarrajear también. Tienen los sentidos muy activos. ¿Cómo distinguir un sentido muy activo de otro poco activo? Otro, es probable que sean rebeldes en la escuela, rechazando hacer las tareas, cuestionando la autoridad de los maestros. Aquí es donde claramente enlazan con la hiperactividad. Siguiente, se comunican mucho sin parar de diferentes maneras. Hablar sin parar se considera otro síntoma de hiperactividad. Pueden tener problemas con el enojo o rabia. ¿Qué significa eso? Al menos los criterios del TDAH dicen que los síntomas tienen que ser graves, frecuentes o algo por el estilo. Pero aquí no especifica, el enojo y la rabia son intrínsecamente negativos. Por lo tanto, cualquiera que los haya tenido, aunque sea una vez en la vida, ha tenido un problema con ellos. ¿Nadie ha sido feliz con el enojo o la rabia? Ay Dios, a veces son indiferentes a la política, se sienten que su voz no contará. ¿Niños indiferentes a la política? Lo nunca he visto. Último punto, tienen profunda empatía con otros, pero son intolerantes frente a lo que consideran una estupidez. Como no nos gusta creernos antipáticos, a poco que seamos un poco normales, nos creemos muy empáticos. Y claro, todos somos intolerantes con lo que consideramos una estupidez. Lo que ocurre es que algunos vemos muchas estupideces y otros vemos muy pocas. Como ve, algunos de los síntomas suenan claramente a hiperactividad. Otros se aplican a cualquier niño normal. Yo mismo cumplo de sobra con la mayoría de los criterios, pero no puedo ser índigo, porque una vez leí, no recuerdo dónde,
cuando nacieron los primeros y yo soy más viejo. Según los creyentes, la mayoría de los niños en la actualidad ya son índigo, y no me extraña. ¿Y de dónde vienen los niños índigo? He leído distintas versiones. ¿A cuál más absurda? Que sus cromosomas son distintos, que sus cromosomas tienen una aura de color índigo, visible al microscopio, que los extraterrestres han plantado la semilla entre nosotros para cambiar a la humanidad y llevarla a la perfección. ¿Cómo pueden unos padres pensar que su hijo, completamente normal, que pide lo que necesita, se enfada cuando no consigue lo que quiere, a veces pinta, a veces habla mucho, a veces juega, tiene en realidad unas cualidades rarísimas y extraordinarias que lo califican como índigo? Pues porque no tienen ni idea de cómo es un niño normal. Algunos padres habían creído esa absurda y reciente visión del niño como un ser sin sentimientos ni necesidades afectivas, que lo puede dejar con cualquiera, que obedece, come y duerme y se muestra agradecido si le pones límites. Pero si no, está todo el rato buscando la manera de fastidiar. Al descubrir que los niños en realidad no son así, sino que tienen sentimientos, necesidades afectivas y capacidades morales y sociales, los llaman índigos. Da mucha pena y también un poco de miedo que algunas personas prefieran creer que sus hijos son mutantes introducidos entre nosotros por los extraterrestres antes que admitir que son seres humanos normales, dotados de libre albedrío, de memoria, inteligencia y voluntad. Y da todavía más miedo ver que algunos psicólogos o supuestos psicólogos, no les he pedido el título, y educadores dicen creer también en esta teoría.